Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Torres y vamos a resolver este ejercicio que me muestra en pantalla. Y dice problema número 1, ejercicio número 1, leído n, que representa un número entero y positivo, verifique que este número sea primo. Y si lo es, verificamos que cada uno de sus dígitos también lo sea. Y si no cumple esas propiedades, mandamos un mensaje diciendo no cumple, y si caso contrario, si sí cumple, un mensaje de sí cumple. Haciendo un análisis de este ejercicio, vamos a utilizar subprogramas porque va a ser necesario. Entonces el programa principal se va a llamar ejercicio 1. A continuación vamos a utilizar los siguientes subprogramas y lo vamos a ver por qué. Entonces, como programa principal, vamos a llamarle a esta función llamada leer entero positivo porque me dice leer un número entero y positivo. Entonces, vamos a llamarle a esta función llamada entero pos y nos va a devolver un valor y ese va a representar nuestro número n. A continuación, obtenido el número n, que es entero y positivo, vamos a enviarle a una función llamada primo y ese primo nos va a devolver un valor haciendo referencia a que sí cumple o no cumple. Entonces enviamos este valor de n y a continuación este primo nos va a devolver un 0 o un 1. 0 vamos a hacer referencia de que no cumple, que no es primo, y 1 cuando sí es primo. Una vez obtenido este valor, si es 0, quiere decir si este número leído n no es primo, inmediatamente vamos a enviarle un mensaje al usuario diciendo que no cumple, sin estar verificando sus dígitos. Si el caso este número es primo, recién vamos a enviarle este número n a verificar todos sus dígitos, que si son primos o no son primos. Entonces, esta función llamada ver dígitos me va a resolver eso y me va a devolver 0 o 1. 0 cuando no todos sus dígitos son primos y 1 cuando todos sus dígitos sean primos, quiere decir que cumple la condición. Y entonces cuando el caso suceda de que ver dígitos me devuelva 1, vamos a enviarle un mensaje al programa, al usuario, diciendo de que si cumple estas dos propiedades, de que si este número ingresado es primo y además sus dígitos son primos, entonces sí cumple. Y fin del programa. Entonces empezamos a resolver. Como programa principal se va a llamar ejercicio 1, declaración de variables. Vamos a ver qué valores o qué variables vamos a poner aquí. A continuación, inicio. Iniciamos. Después del inicio vamos a hacer la lectura como primer paso. Entonces la variable n le vamos a asignar este valor de esta función, de este valor que me va a devolver esta función llamada entero pos. Una vez obtenido este valor, tenemos que enviar este valor a esta función llamada primo. Entonces vamos a poner una variable para que se entienda mejor. Condición 1 va a ser igual a primo de n. Quiere decir que condición 1 va a ser igual a 0 o 1. Depende si 1 es, en este caso, si este número es primo y 0 cuando no lo es. Y aquí verificamos si la condición 1 es igual a 1, quiere decir si es primo, entonces vamos a verificar la siguiente condición. Y si el caso, si
si esta condición 1 fuera 0, tenemos un si no. Quiere decir que vamos a enviarle un mensaje al usuario diciendo no cumple. Y finalizamos a esta condicional y fin del programa. Entonces, si este número n leído no es primo, enviamos directamente un mensaje no cumple, sin estar verificando la siguiente condición de que si los dígitos también lo son. En el caso cuando este número es primo, vamos a hacer la verificación recién de la segunda condición. Vamos a poner una variable C2 haciendo referencia a la condición 2. La condición 2 va a ser 0 o 1. Entonces enviamos a esta función llamada verificar o ver dígitos este valor de n. Ver dígitos nos va a devolver 1 o 0. Entonces la condición 2, condición 2 es igual a 1. Entonces, si la condición 2 es igual a 1, quiere decir que ha pasado la condición 1, entonces verifica recién la condición 2. Si esa condición 2, que es de los dígitos, si cumple esa condición, quiere decir que todos sus dígitos son primos, vamos a mostrar un mensaje diciendo de si cumple. Si cumple. Y si el caso de que uno de sus dígitos no sea primo, si solamente uno de ellos no es primo, vamos a mostrar no cumple. Fin de esta condicional. Lo acomodamos un poco y terminamos de realizar nuestro programa principal. Entonces el programa principal está haciendo de que está enviando a hacer la lectura. La condición 1 está verificando si este número es primo. Si en el caso me devuelve 1, vamos a verificar sin la condición 2, que es la de revisar los dígitos, o dígito por dígito. Si no, si esta n no es primo, directamente mostrar no cumple. Y si es, vamos a verificar los dígitos, y si el caso de que los dígitos sean primos, todos los dígitos sean primos, vamos a mostrar un mensaje de si cumple, porque cumple esas dos condiciones, condición 1 y condición 2. Y si no cumple esta condición 2, aunque haya cumplido la condición 1, vamos a mostrar un mensaje de no cumple. Entonces, empezamos a hacer los subprogramas para poder completar el ejercicio. Entonces, el programa principal ya lo hemos realizado. Entonces aquí entraremos con las funciones. La función leer entero post va a tener variables, claro que sí. Vamos a declarar variables. Aquí en el programa principal nos faltó declarar variables. Variable entera n, condición 1 y condición 2 como variables tipo entero. Entonces aquí la función leer entero positivo, vamos a tener una variable y a continuación inicio de la función. Leer entero positivo, vamos a poner leer una x, un valor cualquiera, un número. Y si en el caso, vamos a poner un mientras, si en el caso de que x sea menor a 0, quiere decir que es negativo. Si es negativo, vamos a obligar al usuario a que ingrese otra vez este número, que haga la lectura, el programa, a que ingrese otra vez, hasta que el usuario
ingrese un número positivo y sale de este bucle mientras. Y al final devolver X. Y fin de la función. Fin función. Entonces esa es la primera función para poder realizar la lectura. Leer entero pos. Siguiente, nos falta realizar esta función llamada primo. Entonces por aquí, función primo. Como le estamos enviando un valor en el programa principal, estamos enviando un valor de n, entonces aquí vamos a recibir un parámetro también y vamos a nombrarlo como si fuera x, declaración de variables, inicio. Aquí en nuestro programa principal tenemos x, en función leer entero post tenemos x como variable, entonces declaramos x como variable local. Entonces aquí función primo, declaramos esta variable como entero y vamos a hacer las siguientes operaciones para la función primo. Entonces aquí vamos a tener un contador de dígitos cd. Un contador siempre empieza en 0 para empezar a contar. Vamos a empezar a contar los divisores. cd vamos a decir contador de divisores. Entonces empezamos con un para igual a 1 hasta, vamos a poner x, que es el número, y incrementando de 1 a 1. La condición para contar divisores es si x, el módulo de y, vamos a empezar a buscar los divisores. Si es 0, entonces empezamos a contar. cd es igual cd más 1 y fin si, fin para. Una vez hayamos contado los divisores, para verificar si es primo tiene que ser 2 divisores. Entonces decimos si cd, si la cantidad de divisores es 2, entonces la acción va a ser devolver. Quiere decir, si es 2 es primo, entonces devolvemos 1, por tanto es primo, decimos, y si no, vamos a devolver 0, y finalizamos esta función, esta condición, fin si y fin función. Como variables que hemos utilizado es el contador de divisores como entero. Entonces tenemos la función primo, revisa la cantidad de divisores y si la cantidad de divisores es 2, entonces devolvemos 1, si no, devolvemos 0. Siguiente función es ver dígitos. Entonces la función primo ya está. Sobre la función primo tenemos un análisis detallado de cómo hacemos esta solución en un video que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Ahora continuamos con lo de ver dígitos. Entonces función ver dígitos. Claro que va a entrar un parámetro, lo vamos a denominar como si fuera x.
Entonces aquí tengo ya esta función y vamos a poner como declaración de variables enteras. Vamos a ver después cuáles son esas variables. Inicio. Para empezar a resolver esta función, vamos a hacer un pequeño análisis con estos valores de x. Entonces la función ver dígitos ingresa x. Y aquí en el ejemplo estoy poniendo 823, suponiendo que estos valores de x son 823 es primo. No lo sé si es, pero vamos a suponer que sí lo es. Porque todos los valores de x que ingresan a esta función son sí o sí primos. Entonces, ¿cómo verificamos dígito por dígito si son primos? Hay que sacar dígito a dígito. ¿Cómo lo hace? Dividiendo entre 10. 823 vamos a dividir entre 10, va a salir 82 como cociente y el residuo va a ser 3. Y ahí ese 3, el residuo, es un dígito de este número. Y así sucesivamente vamos a ir a sacar todos los dígitos de este número. El 82, que es el cociente, vamos a dividir entre 10 y vamos a sacar el 2 con el residuo, que es el módulo. A continuación el 8 dividido entre 10, 0 y sacamos el último dígito que es 8. Entonces de esa manera vamos a ir sacando dígito por dígito. Ahora vamos a suponer, aquí necesito que me escuchen bien y que me entiendan bien, que b es una variable. Vamos a decir una variable bandera. Vamos a decirle que este variable bandera se va a asignar 1. Estamos poniendo como suposición, porque al final vamos a devolver este bb, esta variable bandera, 1 o 0. Entonces estamos iniciando como si fuera 1, suponiendo de que todos los dígitos que compone este número x son primos. Entonces, a continuación, hacemos la división entre 10, 823 dividido entre 10, sacamos el residuo, y este residuo vamos a verificar si es primo. Tenemos una función llamada primo, solamente enviamos este número 3 a la función llamada primo. Si primo me devuelve 1, quiere decir que este 3 es primo. Y si me devuelve 0, quiere decir que este número no es primo, por tanto ya no vamos a hacer más divisiones y cerramos el ciclo. Porque aquí el ciclo que vamos a hacer es hacer las divisiones, ¿cierto? Ese es el ciclo. Entonces, en este ejemplo, el 3 vamos a enviarle al número, a la función llamada primo, nos va a devolver 1 porque es primo, el 3. Entonces no hacemos nada, continuamos con lo siguiente. 82 dividido entre 10, sacamos el 2, enviamos a la función primo, nos devuelve 1 porque 2 es primo. No hacemos nada. Pasamos al siguiente. 8 dividido entre 10, 0, y aquí tenemos el 8. Enviamos a la función primo y nos devuelve 0. 0 porque no es primo. Al hacer eso, cambiamos el valor de nuestra variable bandera. En vez de 1, vamos a cambiar a 0. ¿Qué quiere decir? Hemos enviado el 8 y la función primo me ha devuelto un 0. Quiere decir que 8 no es primo. Entonces, terminamos de hacer las divisiones y enviamos como función, enviamos al programa principal el valor de 0. ¿Qué va a significar el valor de 0? Que no cumple esa condición, que sus dígitos, alguno de ellos no está cumpliendo esa condición de primo. Para entender de otra forma, también tenemos a x. Suponemos que 23
que todos los dígitos son primos. Entonces, 1. Verificamos. 23 dividido entre 10 va a ser igual a 2 y sobra 3. Este número 3 enviamos a verificar que si es primo o no. Entonces, como es primo, me va a devolver 1. Entonces no hacemos nada. Siguiente, 2 dividido entre 10. Sacamos el siguiente dígito, que es el 2. 0 y cociente 2. Enviamos el 2 a la función primo. Nos devuelve 1. Es primo el 2. Por tanto no hacemos nada. Salimos del ciclo de las divisiones porque no hay más dígitos. Entonces, al final de todo esto, devolvemos esta variable bb. Vamos a devolver 1. ¿Por qué 1? Quiere decir que todos los dígitos de este número x son primos. Siguiente, para entender otra vez, 382. 382 vamos a suponer que todos sus dígitos son primos. A continuación verificamos que si eso es cierto. 382 dividido entre 10, 38 y sobra 2. Enviamos el 2 a verificar a la función primo, nos devuelve 1, no hacemos nada. Siguiente, verificamos el 38, el siguiente dígito 38 dividido entre 10, 3 como cociente y residuo 8. El número 8 enviamos a la función llamada primo, nos va a devolver 0. Si nos devuelve 0, quiere decir que este 8 no es primo, por tanto, la acción va a ser cambiar este 1 a 0. O sea que bb al final ya va a estar en 0. Va a cambiar de valor. Como ha cambiado de valor, ya no hacemos más divisiones. No vamos a buscar que el 13 si es primo o no es primo. Con tal que haya cambiado a 0, esta variable bb, ya decimos que no cumple la condición. Entonces cerramos el ciclo, no hay que hacer la división entre 10 otra vez, porque una vez que hayamos encontrado el 0, o sea, una vez que hayamos encontrado el número que no es primo, cerramos el ciclo, ya no buscamos más, decimos que no cumple la condición, porque la condición me dice que todos los dígitos sean primos. Entonces, continuando a resolver este ejercicio ya con explicación, decimos que este número ingresado, todos los dígitos son, vamos a suponer que todos los dígitos son primos. A continuación hacemos las divisiones. ¿Hasta qué? Hasta que no exista dígitos y hasta que este bb sea igual a 0. Entonces hacemos un ciclo mientras, porque no sabemos cuántos dígitos tiene el número, mientras x sea mayor a 0 para la división, para hacer las divisiones. Si es que es 0, ya no vamos a hacer más divisiones, como en el caso del 23. Si es 0, no vamos a hacer más divisiones porque ya no hay más dígitos. Entonces la condición para la división es que existan dígitos, x mayor a 0. Y que también mi variable sea igual a 1. ¿Qué quiere decir? Estamos optimizando un poco este ciclo. Voy a hacer las divisiones siempre cuando tenga más dígitos y cuando los números que estoy verificando que representan los dígitos todavía sigan siendo primos. Si que es 0, voy a salir rápidamente de mientras y termino con la interpretación de que no cumple esa condición. A continuación sacamos el dígito. Voy a poner una variable llamada dígito y sacamos justamente con este operador llamado módulo de 10. Entonces x mod de 10 me va a sacar. Por ejemplo, si
x es 823, x mod de 2, mod de 10 me va a sacar el 3. Entonces ese es el primer dígito de, de este número. Una vez obtenido este número, que es el 3, en el caso de x823, vamos a enviarlo, este número, a la función llamada primo. Entonces tenemos una función llamada primo. Y decimos si el primo, si la función llamada primo de este dígito estoy enviando directamente en una relación lógica, diciendo si primo de dig, este va a ser un valor 0 o 1, si es igual a, si es igual a 0, ¿qué quiere decir? Si este dígito no es primo, directamente cambiamos este valor de b a 0 y finalizamos. Fin, sí. Para la repetición, fíjense, si este número, que es el 3, no es primo, cambiamos el valor de bb, y si repetimos otra vez, esta condición va a ser falsa, por tanto sale del bucle, sale del ciclo mientras. Si es que no, si es que esto es 1, si es que este 3 es primo, 1, no vamos a hacer nada, pasamos a la siguiente división. Y en la siguiente división tenemos que hacer el cambio de 823, que es x, vamos a cambiarlo a 82. Entonces actualizamos x, va a ser igual, para la siguiente división estoy diciendo, de que x va a valer 82. ¿Cómo hacemos eso? Actualizamos que x, la división entera, vamos a poner div, este operador me saca la parte entera de la división de 10. Y finalizamos mientras. Fin mientras. Una vez salido del ciclo, devolvemos esta variable bb al programa principal que le está invocando esta función. Y fin función. Ahora, explicando un poco de esto, aquí vamos a poner la variable que hemos usado, que es bb, otra variable que es dig, y no hemos usado más. Entonces, aquí tengo el ciclo de la repetición de las divisiones. No sé cuántas divisiones voy a hacer, no sé cuántos dígitos hay, pero sí sé hasta cuándo voy a terminar de dividir, hasta que x sea 0, hasta que ya no existan más dígitos. Si existen dígitos mayor a 0, entonces ingreso a hacer la división. Entonces esa es una condición del mientras para hacer la repetición. La otra condición es que esta variable bandera sea igual a 1. Quiere decir que el dígito que hemos sacado en la división sea primo. Y si no es primo, salimos del mientras para no hacer las siguientes divisiones buscando. Entonces el dígito, sacamos el 3, verificamos con el primo que ya tenemos, primo, la función llamada primo, aquí lo hemos escrito hace un momento. Si primo de este dígito es igual a 0, entonces cambiamos esta variable bandera. Si es que no, en el caso del 3, si es que no hacemos nada. Fíjense, pasamos a actualizar esta x de 832.82 para sacar el siguiente dígito. Entonces, volvemos al mientras y decimos que 82 todavía es mayor a 0 y bb sigue siendo igual a 1. Sacamos el dígito que va a ser el 2. Entonces si mandamos el 2 a la función primo, nos va a devolver 1, quiere decir que no hacemos nada.
actualizamos a la siguiente. Ahora va a ser x, va a ser 8. Entonces dividimos, sacamos el dígito 8 mod de 10. 8 dividido entre 10 es 0, es decir, 8, perdón. Entonces enviamos el número 8 a la función primo y este nos va a devolver 0 porque no es primo. Entonces ingresa aquí, dice bb igual a 0. Cambia de valor esta variable bandera y finaliza. Divide otra vez. Finaliza, pero aquí con ambas condiciones ya son falsas, falso, falso, sale. Entonces termina el ciclo y devuelve 0. En este caso, devolvió 0. En el caso del 23, ingresamos con el 23, bb es igual a 1, tenemos aquí variable bandera 1, x es mayor a 0, sí, 23 es mayor a 0, sí, bb es igual a 1, sí, porque estamos inicializando con bb igual a 1, estamos suponiendo que todos los dígitos son primos, sacamos el dígito con el 23 dividido entre 10, sacamos el 3 enviamos a la función primo, me va a devolver 1, entonces no hacemos nada, continuamos actualizando este 23 a 2. Entonces el siguiente dígito saca el 2 dividido entre 10, es residuo 2, enviamos a verificar el 2 a la función primo, y la función primo nos devuelve 1. Por lo tanto no hacemos nada. Siguiente, actualizamos x se va a actualizar y va a ser 0, y aquí 0 es mayor a 0, falso, falso y verdadero, porque bb sigue siendo 1, falso y verdadero es falso, por tanto sale del ciclo, y devolvemos bb. Se devuelve el valor de 1, que quiere decir que todos los dígitos son primos. En el caso del 382, bb igual a 1, decimos que bb igual a 1, mientras x, que es 382, es mayor a 0, sí, verdadero, y bb igual a 1, sí, porque hemos iniciado en bb igual a 1, sacamos el dígito, dividido entre 10, sacamos el 2, y decimos, enviamos a la función el 2, y nos devuelve 1, por tanto no hacemos nada aquí, actualizamos de 382 a 38, entonces sacamos el 8 con este módulo, y enviamos el 8 a la función primo, y la función primo me va a devolver 0. Porque el 8 no es primo. 0. Entonces cambiamos de valor a la variable bandera y cambia a 0. Fin sí, actualiza 38, actualiza a 3. Mientras 3 mayor a 0, sí, es verdadero. Y bb es igual a 1, no, es 0. Por tanto, verdadero y falso sale de este ciclo y devuelve la variable bb, que ha terminado en 0. ¿Qué quiere decir? 0 cuando no cumple la condición de que los dígitos sean primos. Por tanto, ya estaría resuelto este ejercicio. Lo voy a ordenar un poquito. Me he olvidado algo aquí, tal vez aquí esa es la variable i para el conteo de divisores. Entonces con esto estaría resuelto. La prueba de escritorio lo realizan ustedes y nos vemos en el siguiente video.